¿cierto?, se predique el Evangelio, estamos siendo honrados de Dios porque Él está permitiendo aún el tiempo para los que no han echado mano a su salvación. Por eso Dios pueda entonces darnos, ¿no es cierto?, el interés, porque el hombre muchas veces no quiere venir a Dios. Pero Dios, Él vino a la humanidad y pagó el precio, trajo el mensaje universal, un mensaje liberado, que el hombre no está sujeto a las cosas terrenas ni a las tradiciones, sino que el hombre elige su destino. Él busca su salvación. No está por tradición sujeto a algo, no, el hombre es libre. Y esa es la libertad que estamos viviendo hoy en estos días finales, el tiempo del fin de la predicación. Por eso Dios los bendiga a todos, en especial a las comunidades cercanas como esta ciudad de Malalhue, que realmente no pueda hacer oídos sordos, sino que pueda prestar oído a la palabra de Dios, dejarse oír, dejarse enseñar. El Evangelio tiene que ser predicado, tiene que ser enseñado a las personas. Y el Señor tiene sus siervos, tiene sus atalayas, sus predicadores, en el cual, ¿no es cierto?, Él le abrió el entendimiento y le ha dado la comprensión a la palabra de Dios, y la Biblia entonces le es más clara, porque Él solamente puede darnos, ¿no es cierto?, la virtud entonces de que la Biblia sea clara al hombre para poder entonces hallar la verdad. Y la verdad es Jesús. Por eso, agradecido por todo, vamos a tomar un pasaje de la Escritura para ir al mensaje en la meditación. Y este mensaje vamos a tomar unos versículos de la palabra de Dios en el libro de San Mateo. ¿Qué es lo que escribe el escritor Mateo, entonces, este discípulo del Señor Jesucristo? Y lo vamos a hacer en el capítulo 10 y versículo 34. Vamos a meditar qué es lo que el Señor quiere dar a entender y a enseñar, ¿no es cierto?, entonces, lo que Él ha traído para entregar a este mundo, ¿no es cierto? Y dice la palabra, Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice el Maestro a sus discípulos en especial: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama, dijo el Señor, padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, dice, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora dice el versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí, dice, me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esto es lo que el Señor, ¿no es cierto?, pudo hablar a sus discípulos, como hoy día la palabra nos hace resonancia a nuestros oídos, la palabra de Dios, para que así también nosotros veamos, ¿no es cierto?, lo que el Señor habló allí, y también es para nosotros porque es el Evangelio. El Evangelio fue predicado, Jesús lo trajo, y también tiene su tiempo. Cuando Jesús aparezca en las nubes, ¿no es cierto?, por su iglesia, por los cristianos que le han seguido realmente, hasta ahí llegará el Evangelio. Porque realmente, ¿no es cierto?, tiene su tiempo. Entonces la predicación a los gentiles, ¿no es cierto?, ya va a ser, entonces va a tener un tiempo
Después van a predicar entonces ya no los gentiles, sino que Israel predicará el mensaje, porque ellos rechazaron la verdad y no quisieron, y lo hicieron los gentiles. Pero entonces, ¿no es cierto?, Él levanta su iglesia, y por lo cuanto, ¿no es cierto?, vienen tiempos difíciles en el cual los judíos que se negaron, ellos van a tener que predicar. No será mucho el tiempo, ¿no es cierto?, a lo mejor 7 años, pero ellos van a predicar entonces el Evangelio. Pero ahora el maestro, ¿qué es lo que da a entender? No penséis, dice, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque el Señor sabía, y Él conoce todas las cosas. El pueblo antes, ¿no es cierto?, toda la humanidad estaba sujeto a imperios, a religiones, ¿no es cierto?, que el hombre se acomodaba a su vida, que eran sectas religiosas. Y no había un mensaje que sea único, universal. Entonces el Señor trajo esto. Él conocía que iban a haber disensiones y problemas, ¿no es cierto? Pero de esta manera el hombre iba a hallar la libertad para elegir personalmente él su salvación. Porque la salvación hoy en día, ¿no es cierto?, es personal, no como en el tiempo pasado que estaban sujetos a una doctrina, a una enseñanza, a una religión. Pero hoy día no, el hombre es dueño, el Señor, entonces, ¿no es cierto?, Él sabía esto, de la disensión. Por eso Él dice, no he venido para traer paz, sino espada, para poner, dice, al hombre en disensión contra su padre. Entonces a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Muchas veces la familia, ¿no es cierto?, cuando una persona, ¿no es cierto?, al oír el Evangelio y ya nacido para ser salvo, realmente cuesta mucho, ¿no es cierto?, la familia le hace problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sujetos a una religión, estamos sujetos, ¿no es cierto?, a lo mejor a alguna enseñanza o conocimiento, una tradición. Pero Dios no quiere eso. Él quiere que el hombre sea libre de elegir, un libre albedrío, entonces de elegir su salvación, porque no puede ser engañado. Tiene que venir a las plantas de Jesús porque en Él solamente está la verdad. La verdad está en Él. Su palabra es verdad. Y muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros desconocimos, lo sujetamos a tradiciones. Pero entonces eso es lo que da a entender el maestro, que él ha traído la libertad. De primera hubo grandes, ¿no es cierto?, problemas con el Evangelio. No era aceptado entre los judíos y nadie lo quería aceptar. Pero era el tiempo. De primera, ¿no es cierto?, entonces los problemas, pero después venía la paz. Y eso es lo que hemos venido viviendo nosotros. Estamos con la libertad de culto hoy en día, sin ninguna cosa que impida la libertad de predicar el Evangelio libremente. Lo podemos hacer en la iglesia, lo podemos hacer en las calles, en las casas. Y está la libertad. En un curso la policía, ¿no es cierto?, la justicia, hoy día los policías están obligados de protegernos, que nadie nos moleste, porque aún tenemos libertad de culto. Y eso es el tiempo que tenemos que aprovechar hoy para predicar el Evangelio sin que nadie los impida. Por eso, bienaventurado el hombre que echa mano, ¿no es cierto?, y la mujer que echa mano a su salvación cuando está joven, cuando está sano, porque realmente se dejó enseñar, oír y gustó la palabra de Dios y encontró a Jesús, porque en Él está la verdad y está la salvación para tu alma. Por eso, esto es lo que lo habla, ¿no es cierto? Por eso decía el Señor, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido, dice, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos, dice, del hombre serán los de su casa. Siempre acontecen estas cosas en las familias. Yo lo he visto muchas veces. Hemos hablado con muchas personas de esto.
Pero ellos dicen, ¿qué va a decir mi familia? Si yo voy a hacer un evangelio y ellos, ¿no es cierto?, están sujetos a una religión y ellos son católicos. Yo lo viví en mi familia. ¿Cuántos problemas no me hicieron? Pero no me importó. Yo había conocido la verdad en Cristo. Y por eso, ¿no es cierto?, y era la libertad, entendiendo, ¿no es cierto?, la Escritura, que el hombre es libre de elegir. Si él quiere salvación, va a venir a las plantas de Jesús reconociéndose como un pecador, y el Señor le va a recibir, porque Él quiere que nosotros vayamos a Él. Porque el que viene a mí, dijo, yo no le echo fuera. Él lo recibe, sea pecador, lo que sea, pero si el hombre sintió el llamado, para eso está el Señor, ¿no es cierto?, para recibirlo. Porque Él ya pagó el precio del pecado. Falta que Él se arrepiente y reconozca la verdad y se acerque a Cristo y acepte a Cristo en su vida y en su corazón. Su vida cambiará. Su pecado, ¿no es cierto?, va a ser perdonado. Porque Jesús es el único que perdona pecado. Pero nosotros ahora tenemos que irnos sujetando, ¿no es cierto?, a la enseñanza del Maestro, a su doctrina. ¿Cómo podemos llegar a, ¿no es cierto?, a alcanzar entonces, ¿no es cierto?, ese don especial que Él tiene, ¿no es cierto?, para aquellos que realmente obedecen a la palabra de Dios. Primero creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él está la verdad, que Él es el Dios, ¿no es cierto?, el medio que Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, por salvación, su Hijo único. Dios nos miró con misericordia. ¿Qué padre, no es cierto, va a querer llevar a la muerte a su hijo para que pague el pecado universal? Pero Dios, porque es amor, su amor es infinito. Él había creado al hombre a su imagen y semejanza para la alabanza de su gloria. Por lo cuanto, ¿no es cierto?, el tentador había, ¿no es cierto?, se había intervenido aquí y ya había hecho perder esa comunión que tenía Adán con Dios. Y por lo cuanto, ¿no es cierto?, se avergonzó de Dios. Muchos hoy en día se avergüenzan de Dios. Es tiempo, ¿no es cierto?, que ya realmente entremos en pensar por nuestra salvación y pensemos, ¿no es cierto?, que sin Dios el hombre no es nada. Solamente en Él está, todas las cosas están en Él. Por cuanto, ¿no es cierto?, tenemos que dejarnos enseñar, dejarnos predicar el Evangelio, porque nadie ¿no es cierto?, viene a este mundo sabiendo, sino que aquí vamos a aprender lo que se los enseña. Por eso, entonces, pero ahora dice el Señor, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, dijo, la perderá. Y el que pierda su vida, dijo, en mí la hallará. Por eso Jesús, ¿no es cierto?, Él ahora quiere lo más importante. Él quiere tu corazón. De aquí manan los pensamientos. El corazón del hombre, ¿no es cierto?, es el que realmente Dios va a utilizar como templo. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Más el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Dios quiere todo de ti. Todo. Él te llama entonces, ¿no es cierto?, y Él quiere tu corazón, quiere tu vida, quiere que realmente tú le reconozcas, pueda alcanzar la perfección para que seas un testigo de su palabra, puedas llevar este evangelio a muchos, porque el Señor te va a utilizar como un instrumento en sus manos, y eso es lo que el Señor quiere, que tú seas un siervo realmente entregado en las manos de Cristo,
para que puedas, ¿no es cierto?, avanzar con esta obra, porque la obra del Evangelio del Señor, su iglesia, la iglesia que el Señor ganó con su sangre, esa va a triunfar siempre, porque Dios está ahí, y Él es el que hace, ¿no es cierto?, los hace vencedores. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el Maestro entonces quiere el corazón. No podemos amar las cosas de este mundo. Sabemos que un amor al hijo, ¿no es cierto?, a sus hijos, un padre ama mucho a sus hijos. Pero también llega el hijo a una determinada edad y ya es independiente, el padre no puede intervenir allí, él elige, él es dueño de un hogar, luego forma una familia y por lo cuanto, ¿no es cierto?, la madre ni el padre ya quedan a un lado porque el hombre, ¿no es cierto?, ha alcanzado su madurez. Ya entonces él es dueño de elegir. Si hoy día están las leyes de los 18 años, en el pasado eran a 21 años, los padres podían intervenir antes que llegara a esta edad, pero después ya era mayor de edad, era responsable de sus hechos y de elegir su vida y hacer como a él le diera gusto, el gusto de hacer las cosas. Pero ahora, ¿no es cierto?, nosotros, el hombre ya siendo mayor de edad, entonces es responsable de elegir, de pensar y de buscar su salvación. Cristo te ama. Él lo ha hecho todo. Él vivió el sufrimiento y Él, ¿no es cierto?, cargó el pecado de este universo. Porque si Él no lo hubiera hecho, nosotros solo nacíamos para morir. Pero hoy día, ¿no es cierto?, hemos nacido muchos que el Señor, ¿no es cierto?, y hemos echado mano entonces a la palabra de Dios, al Evangelio, ¿no es cierto?, este mensaje único, universal que el Señor Jesucristo trajo del cielo y fue admirado, ¿no es cierto?, realmente en el tiempo, hasta el día de hoy. Cristo, ¿no es cierto?, Él lo hizo todo. El precio está pagado. Ahora nosotros tenemos que creer. ¡Qué fácil es! Creer solo en Jesús y tener fe y venir a Él para conocerle bien y poder lograr entonces, ¿no es cierto?, lo que tanto deseamos, de conocer a Dios, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Cuesta. Por eso Él quiere el corazón. Por eso dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Porque el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida, dice, por causa de mí, dice el Señor, ese la hallará. Amén. La vida realmente, ¿no es cierto?, la salvación es difícil. Él nos ha traído, ¿no es cierto?, un tiempo realmente que el hombre le va a ir bien conociendo, ¿no es cierto?, el Evangelio. Estaríamos engañándonos unos a otros. Siempre van a haber dificultades. Muchos no van a estar de acuerdo con nuestra religión, con nuestro, ¿no es cierto?, Evangelio. Porque este mundo está lleno de religiones y de tradiciones y de costumbres que muchas veces el hombre no quiere dejar, ni la mujer tampoco. Pero la salvación tiene un precio. Y ese precio, ¿no es cierto?, realmente el Maestro lo pagó. Así también lo vivieron sus discípulos. Por eso, ¿no es cierto?, les hablaba a ellos también. Y vivieron estos momentos ellos, ¿no es cierto?, de ser perseguidos, azotados. Y dieron su vida también, ¿no es cierto?, tuvieron que beber el mismo vaso que el Maestro vivió, que Él les decía, ¿no es cierto?, amargo. Pero fueron triunfadores. Hasta el día de hoy son los mensajeros que llevaron el mensaje del Evangelio a distintas naciones, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. El mensaje ha ido, ¿no es cierto?, difundiéndose a través de todo este universo. Dios ha ganado la batalla. Ya el imperio romano de perseguir tanto a estos cristianos y hacerlos sufrir tanto y llevándolos a la muerte, porque ellos confesaban su fe y eran cristianos seguidores de Jesús, les costó la muerte.
Pero esa sangre que ellos, ¿no es cierto?, pudieron derramar, ha tomado nuevas fuerzas cada vez, ¿no es cierto?, y ha venido hasta llegar hasta lo último de la tierra. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que en esta nación estamos ya al final de este, ¿no es cierto?, de este continente, ¿no es cierto? Este mensaje ha llegado a lo mejor a cabo de horno, que es el final, ¿no es cierto?, por lo cuanto, y será predicado a todas las naciones. Amén. Ahora dice el Señor, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así es. Entonces es una recompensa. Amén. Y esto lo vivieron los discípulos en tiempos de dificultades. Muchos los recibieron, los animaron, le dieron, ¿no es cierto?, comida. Y ellos, viendo todas estas dificultades, no volvieron atrás, sino que avanzaron. De esta manera, ¿no es cierto?, se juega el Evangelio predicándolo Pablo con Bernabé al Asia Menor, Asia Mayor y así, ¿no es cierto?, hasta España, llegando con el mensaje con grandes dificultades. Pero ellos no echaron pie atrás, porque tenían la unción del Santo. Dios los había hecho nacer para esta tarea. Fueron decapitados, perdieron su cabeza, pero su mensaje, nadie ha podido tapar este mensaje, sino que cada vez se difunde más, ¿no es cierto?, y más conocimiento. Hay personas mucho más inteligentes, con más sabiduría, más conocimiento de Dios, y han llevado el mensaje a personajes, ¿no es cierto?, muy grandes y preparados en estudios terrenos. Pero la palabra va llegando, ¿no es cierto?, a los corazones. Por cuanto los humildes, ¿no es cierto?, realmente el Señor los prefirió. Que el mensaje sería predicado, ¿no es cierto?, a los pobres. Pero así también ha llegado a los ricos. Por eso el maestro sabía que los pobres siempre, ¿no es cierto?, iban a ser angustiados, iban a ser oprimidos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, solamente iban a encontrar, ¿no es cierto?, con el consuelo y la paz de sus corazones, sirviendo a Jesús, porque en Él está la verdad. Él es Dios para con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Él, ¿no es cierto?, no hace oídos sordos. Él ve todas las cosas. Él sabe, ¿no es cierto?, dónde está el sufrimiento, dónde está el problema. Y el mensaje se va enseñando. Dios tiene sus mensajeros, Dios tiene su atalaya donde puede, ¿no es cierto?, realmente llegar este mensaje y al corazón de las personas. Y bienaventurado el que presta oído a la palabra de Dios y se deja enseñar por el Evangelio. Qué grande ha sido la oportunidad que Dios nos ha ido dando para que así nosotros podamos alcanzar salvación y vida eterna y ya podamos ser libres de elección para elegir, ¿no es cierto?, el camino que nos conviene para ser salvos y para prestar, ¿no es cierto?, y para ser entonces un hijo de Dios haciendo su voluntad. Todas estas cosas las ha preparado Dios para con nosotros, porque sabemos, ¿no es cierto?, que de Él mana la vida. Sus palabras nos fortalecen día a día y aumentan nuestra fe. Él solamente puede alentar a cada uno cuando muchas veces nuestra fe es poca, ¿no es cierto?, pero su palabra los alienta nuevamente, ¿no es cierto?, y los hace ponernos en pie para ser su seguidor, porque la meta no es, ¿no es cierto?, por un cierto tiempo, sino es hasta el fin la carrera. Por eso, hermanos, Dios nos pueda bendecir, almas oyentes, así también los pueda bendecir Dios a todos, porque todos tenemos necesidad de salvación y el Señor está ofreciendo salvación. Él día a día viene por medio de su palabra
hablando entonces a los corazones, a las personas, porque Él, ¿no es cierto?, su palabra llega y por lo tanto, ¿quién le ofrece? Ofrece salvación, ofrece vida. Ahora dice su palabra, lo que decía, el que a vosotros recibe, dice, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe, dice, a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Dios tiene todos los medios. Él, ¿no es cierto?, les habló a sus discípulos de no llevar nada, porque el obrero, dijo, es digno de su alimento. Nunca le faltó a los discípulos. Siempre se abrieron puertas. Siempre hubo alguien, ¿no es cierto?, que realmente, ¿no es cierto?, los hospedara. Porque Dios iba con ellos. Él preparaba los medios. Aunque en aquellos religiosos de la época, los judíos, había un perseguimiento contra, ¿no es cierto?, los cristianos. Pero Dios muchas veces llegó por la palabra al corazón de los judíos, y muchos judíos recibieron el mensaje y protegieron a los discípulos y nos llevaron, ¿no es cierto?, realmente a ayudar, a ocultarlos. Y su palabra, ¿no es cierto?, se propagaba, ¿no es cierto?, en distintas regiones del Asia Menor, Asia Mayor y en todo Israel. Porque Dios nunca le va a abandonar, nunca. Por eso, ¿no es cierto?, allí Pablo confirma la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 13. Y en él vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida, para la alabanza de la gloria de Dios. El Señor, ¿no es cierto?, aquellos creyentes que creen que vienen a Él los sella con el Espíritu Santo, por lo cuanto ya están reconocidos. Es una gran garantía, ¿no es cierto?, cuando ya el Espíritu Santo sella al hombre o a la mujer creyente. El Señor no le va a abandonar, ya cuéntese seguro que es un hijo de Dios. Y en problema que tenga, Él le va a prestar oído, porque Él es Padre. Y Él le va a ayudar a solucionar su problema, a abrir puertas, a aumentarle su fe, su confianza. Porque ¿quién no tiene problema hoy en día? Pero aquí está Jesús para solucionar el problema. Él te va a ayudar. Pero tienes que creer y acercarte a Él. Acercaos a mí, dijo el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Si tú haces algo, ¿no es cierto?, a lo mejor un paso para llegar, ¿no es cierto?, acercarte a Jesús. Él lo va a hacer, a lo mejor va a ir a ti. No va a dar un paso, sino que va a dar unos 100 pasos. Por eso la ganancia está en el hombre cuando se acerca a Dios, se acerca a Jesús, a reconocer la verdad. Porque en Él está la verdad. Pero tenemos un enemigo, Satanás. Y él dificulta todas las oportunidades. Muchas veces susurra al oído, ¿no es cierto?, o alguien, ¿no es cierto?, algún amigo incrédulo, aquel creyente, ¿no es cierto?, luego le va a susurrar al oído y le va a decir, así que ahora, ¿no es cierto?, vas a ser un cristiano. Pero si son cristianos, no serás más amigo mío. No preste oído a esas cosas, sino hay que orar y pedir por esta persona, porque hay un enemigo, ¿no es cierto?, que está entonces haciendo problemas a los creyentes. Pablo dice allí a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 4, versículo 4, el cual el Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento de los hombres incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, que la imagen, dice,
del Dios invisible es Jesús. Este enemigo entonces muchas veces a cuánto nos ha echado atrás. No le preste oído a nadie, porque usted, ¿no es cierto?, realmente, ¿qué es lo que decía la palabra? Usted es dueño de elegir. No considera lo que se diga, sino usted tiene que pensar por su salvación, porque la salvación es personal. No es en forma colectiva, sino personal. La alabanza a Dios muchas veces, ¿no es cierto?, en forma colectiva en la iglesia, pero tú puedes alabarle y glorificarle a Dios, ¿no es cierto?, en forma personal. Entonces, la decisión la toma la persona, siendo mayor de edad. Por eso, ¿no es cierto?, la palabra entonces que hay una recompensa para aquellos, ¿no es cierto?, realmente que ayudan a los cristianos y que no se oponen, sino que le prestan atención, ¿no es cierto?, y las autoridades muchas veces los protegen. Ahora vamos a la de Dios. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Dios prepara todos los medios para que pueda ser difundida la palabra, llegar a distintos lugares, a las comunidades, a las ciudades, y el evangelio tiene que ser predicado. Esto no lo va a impedir nadie, porque no pudo el Imperio Romano impedir esto con ser que persiguió a los cristianos por más de 200 años. ¿Cuántos miles de cristianos, no es cierto, no murieron? El imperio mataba a 1000, se multiplicaban 10.000, porque nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios, nadie. Por eso todos los pueblos hoy en día, ¿no es cierto?, dan libertad de culto, más que hay algunas naciones que todavía, ¿no es cierto?, no han abierto sus puertas. Pero llegará el día y el momento en el cual van a abrir sus puertas y el evangelio, ¿no es cierto?, tiene que ser predicado, porque no hay otro mensaje universal. Dios pueda ayudarnos, ¿no es cierto?, en gran manera y bendecirnos, porque sabemos que de Él mana la vida. Un ejemplo de la Biblia, Mateos, capítulo 8, versículo 5. Había un centurión, ¿no es cierto?, romano. Dice que cuando Jesús entró en Capernaum, este centurión tenía un problema. Su siervo estaba gravemente en cama, ¿no es cierto?, en casa, en cama, atormentado. Pero este centurión, ¿no es cierto?, era un hombre romano a cargo de 100 soldados, y él quería, ¿no es cierto?, se compadecía de su siervo porque le había sido útil, pero había oído tanto de Jesús porque era autoridad, ¿no es cierto?, veía esto. Él vio y pensó que nadie podía entonces ayudar a este siervo, nadie, solamente Jesús, porque le había visto sanar, limpiar leprosos, dar vista a los ciegos, echar fuera demonios. Entonces él tenía claro que nadie podía hacer estas cosas si Dios no estaba con él. Vino a Jesús rogándole y diciendo: Señor, mi siervo está gravemente en casa, atormentado. Jesús, cuando lo oyó, le dijo: iré y le sanaré. Pero este varón se sintió tan inferior, ¿no es cierto?, realmente a Jesús, por lo que le había visto sanar con la autoridad que tenía, por lo cuanto, ¿no es cierto?, dijo: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techado, solamente di tu palabra y mi siervo sanará.
Jesús, cuando oyó estas palabras, se maravilló y miró hacia los que le seguían y dijo, ¿no es cierto?, que realmente no había visto tanta fe en Israel como en este hombre que era un romano. No era judío, era romano. Porque este varón, ¿no es cierto?, realmente solo di tu palabra y sanará. Porque yo también soy hombre, dijo, bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mando. Digo a este ve y va, digo al otro ven y viene. Digo a mis siervos a esto, y lo hacen. Fue una admiración para el maestro que en Israel, en su pueblo, ¿no es cierto?, judío, había tanta fe como ya en los gentiles. Este varón, viendo todo eso, estaba convencido. Yo creo que este varón terminó siendo un cristiano. Y por lo cuanto, ¿no es cierto?, dijo el Señor, porque vendrán muchos del oriente, ¿no es cierto?, y se sentarán, dijo, en el reino de Dios, dijo, con Abraham, Isaac y Jacob. Y los hijos, dijo, del reino serán echados fuera. Por eso hay que proteger nuestra salvación. Amén. Solo hay que creerle a Jesús. Amén. Este varón tenía fe. Qué ejemplo, ¿no es cierto?, realmente de este gran centurión romano que no era judío, pero por lo que había visto y había oído, creía que Jesús solamente podía hacer esta obra. Y Jesús, solo su palabra, este varón fue sanado. No ha pillado el tiempo, ¿no es cierto? No quiero ir más allá con el mensaje para darle el tiempo a nuestra hermana Viviana Jaramillo. Dios le bendiga mucho, esta hermana joven, muy inteligente. Yo estoy agradecido realmente, ¿no es cierto?, de esta radio, porque he podido llegar con este mensaje fuera de nuestra nación. Y esto, ¿no es cierto?, realmente Dios lo ha hecho conmigo. Dios bendiga mucho a todos mis hermanos, ¿no es cierto?, amén, de mi iglesia, como a todos los creyentes que realmente están viniendo, ¿no es cierto?, por salvación. Y en especial pido por esta ciudad, que Dios bendiga mucho mi ciudad de Malalhue, porque este ha sido mi pueblo desde mi niñez. Amén. Que ellos realmente puedan dejarse oír y enseñar y buscar su salvación antes que sea tarde. Amén. Bendiga a las comunidades cercanas que realmente, ¿no es cierto?, buscan salvación y buscan a Jesús, porque Él es la única esperanza de salvación y de vida. Que también puedan echar mano antes que el tiempo se acabe y Cristo aparezca en las nubes por su iglesia. Dios les bendiga y gracias por la atención a la palabra de Dios y gracias, hermana Viviana, por esta oportunidad.